Muy buenas, mis queridos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En los últimos tiempos hemos vivido tiempos convulsos, valga la redundancia, con el asunto del diésel y las distintas medidas que los políticos han anunciado, muchas veces como globos sonda, para luego rectificar. Es muy curioso cómo en menos de un año hemos pasado de matar al diésel a decirle a la gente que se compre un vehículo diésel sin ningún tipo de problema porque está todo resuelto y no pasa nada. Qué curiosa forma de hacer política, ¿verdad? Ir lanzando globos sonda, asustando a la gente y luego teniendo que rectificar por todo lo que se te viene encima. Es un tema supuestamente y desde luego tan importante como que para que nos lo tomáramos muy en serio, fuera de cachondeo, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco se hace tanto por tomar este tema en serio y como os decía en vídeos anteriores parece que tenemos a dos grandes bloques enfrentados en los extremos y la verdad que está más o menos en el centro es casi imposible de saberla. Lo que sí es que está clarísimo, y aunque sea casi utópico, es pensar que cada vez vivimos más en las ciudades, eso es un hecho, y que las grandes concentraciones de humanos hacen que haya grandes concentraciones de vehículos rodados y que en consecuencia haya problemas de contaminación. La cuestión es que está todo el foco puesto en el automóvil y curiosamente en el uso del automóvil privado, pues el hecho de tener un sistema energético concentrado y unificado en el que todos nos movemos con coches a baterías, a pilas, y que por lo tanto no estamos realizando ningún tipo de emisión en el lugar en el que nos concentramos muchísimos humanos, es una gran idea y una solución teórica muy buena. Aplicar eso a la práctica en términos de sostenibilidad económica, por decirlo de algún modo, y hasta que lleguen las soluciones energéticas necesarias para poder llegar a eso, pues el proceso de transición, si es que llegamos a ese mundo, que está por ver también, si es posible, es a donde nos complicamos y a donde nos enredamos. Y hoy en esta entrada os quería hablar de dos noticias que vienen las dos de Alemania, dos temas, dos investigaciones muy interesantes que hablan de ese gas nocivo, de ese gas estrella, podríamos decir, que son los famosos óxidos de nitrógeno, al margen también de las partículas de hollín, partículas negras, como le queramos llamar. Por un lado, el Real Automóvil Club alemán, lo que sería el equivalente al RAC catalán o al RACE nacional, estatal, han sacado un estudio en el que prueban vehículos diésel y vehículos de gasolina pasando con la normativa Euro 6 de TEMP. Euro 6 de temporal, que podríamos decir es la normativa de consumos, de homologación y de emisiones más avanzada que hay ahora mismo, según grabo este vídeo, en el mercado. Y por otra parte ha aparecido una carta interesantísima de nada menos que la Sociedad Alemana de Neumólogos, los especialistas en enfermedades respiratorias, en las que ponen en duda, completamente en duda, y argumentan por qué, que los datos que se están utilizando sobre la contaminación atmosférica y la contaminación en concreto de los automóviles respecto a las personas sean correctos y se puedan validar científicamente. Esta carta de los alemanes, de los neumólogos alemanes, lo que viene a decir, básicamente, por resumirlo, porque es una carta un poco larga y bastante técnica, de tal manera que he decidido que al final de este vídeo os la voy a leer entera, además de que os voy a poner los enlaces al texto original y a un texto traducido que ha aparecido en una página web que se llama Desde el Exilio. Todo esto, como digo, os lo linko en la descripción del vídeo y además, en la parte final de este vídeo, para los que os queráis quedar, os voy a leer completamente la carta de los neumólogos alemanes. Pero básicamente lo que vienen a decir es que los datos que se están utilizando por parte de la Organización Mundial de la Salud para hablar de cómo la contaminación en las ciudades, la contaminación ambiental en lo que se refiere a los pulmones, nos quita meses de vida. En esa carta se habla de que de media a un alemán se le quitan 10 meses de vida por culpa de la contaminación ambiental. En España se habla de cosas parecidas. Bueno, pues según ellos, esta interpretación de los datos es completamente errónea y argumentan los porqués. Y es que normalmente lo que tenemos en cuenta para hablar de la contaminación ambiental son normalmente cosas como la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Europea de Transporte o la Agencia Europea Medioambiental, que están muy alineadas, en algunos casos, no en todos, sobre todo la Agencia Europea Medioambiental, con las posiciones ecologistas más radicales. En este vídeo yo quiero dejar bien claro que yo no me alineo ni con una postura ni con la otra, me alineo con la búsqueda de la verdad y los datos científicos, y me da igual si sale mejor para un lado o para el otro. A mí lo que me gustaría es que se conociera la verdad y que una sociedad médica tan prestigiosa como la de los neumólogos alemanes levante la voz para decir, ojo, que estamos basándonos en unos datos que no son correctos, me parece lo suficientemente interesante para contarlo aquí. Lo que vienen a decir básicamente es que ellos, la única fuente de datos fidedigna, importante y que tienen muy bien estudiada es lo que le ocurre a un fumador que fuma cigarrillos, y un fumador habitual, es decir, una persona que se puede fumar una cajetilla de cigarrillos al día. Entonces, la conclusión que vienen a sacar, en plan medio en serio, medio en broma, es que si realmente estas cifras fueran ciertas, las que nos están vendiendo para aplicar todas estas medidas, un fumador, en base a todo lo que toma, en pocos meses de empezar a fumar una cajetilla de cigarrillos al día, debería de morir inexorablemente, si es que tantas personas mueren por la contaminación ambiental. Esa sería la primera cuestión. Este asunto de los neumólogos alemanes, que viene justamente de contestar a un artículo de un neumólogo en el que comparaba
cómo le perjudica al cuerpo a un fumador respecto a una persona que respira en la calle y cometía un error de bulto al hacer los cálculos. Ahí se ha generado un debate que ha acabado en esta carta, que está aprobada por la Sociedad de los Neumólogos, como digo, alemana, y os voy a leer al final de la entrada. Bueno, pues esa sería la primera cuestión. La segunda cuestión es que si hablamos de calidad de vida y de salud, tenéis que saber que justamente hoy aparecía la noticia que la agencia Bloomberg hace todos los años un estudio de cuál es el país más saludable y con más calidad de vida, y este año 2019 España ha salido con el país más saludable y con más de calidad de vida de todo el mundo, gracias principalmente a nuestra dieta y gracias principalmente a nuestro sistema sanitario. Es evidente que si tuviéramos un gravísimo problema de sanidad medioambiental, España no estaría en el número 1 de todo esto. Y al margen de esto, el tercer asunto con el que hilvano, el famoso óxido de nitrógeno, ese demonio, que hemos entrado en el ciclo de homologación WLTP, que es mucho más fidedigno que el anterior, que era el NEDC, porque entre otras cosas, además de pruebas de laboratorio, se hacen pruebas de conducción real en carretera, lo que le llaman RDE, Real Drive Emissions, es decir, emisiones en conducción real. Bueno, pues alguien podrá pensar, evidentemente estoy seguro que lo pensará y está en su derecho, alemanes, pruebas de coches, seguro que los coches alemanes salen perjudicados, qué credibilidad tienen los alemanes con lo que pasó con el Dieselgate, etcétera, etcétera, etcétera. Os he de decir que ponga o no la mano en el fuego, os he de decir que ponga yo o no la mano en el fuego, este Automóvil Club alemán es el único de los que yo conozca en Europa que hace las pruebas más exhaustivas de emisiones ahora mismo en coches reales que están en la calle. No solamente hacen las mismas pruebas que se hacen en el Real Drive Emissions Cycle, en el nuevo ciclo de pruebas en conducción real, que dura 2 horas, tenéis que saber, para homologar un coche, y se repiten muchas situaciones de conducción, tanto en ciudad como en carretera, sino que además la gente del ADAC, además de hacer estas mismas pruebas, le añade al coche 200 kilos de peso, es decir, lo que serían 3 o 4 ocupantes según el peso, más bien 3, en un coche, llevan el aire acondicionado encendido y además hacen aceleraciones de 80 a 130, más aceleraciones de las que se hace en la prueba oficial y exigente de homologación real del coche. Y además de eso, los alemanes lo hacen también en muchas ocasiones con unas condiciones de temperatura muy exigentes. En las últimas pruebas que han hecho han estado en algunos momentos a 1 grado. Tenéis que saber que las emisiones de óxido de nitrógeno se disparan a baja temperatura porque una cosa fundamental es que el catalizador o catalizadores del coche, los sistemas de reducción de emisiones, la última generación se llama SRC, sistemas de reducción catalítica selectiva, bueno, pues estos sistemas tienen que alcanzar unas temperaturas de funcionamiento, como todo sistema mecánico, para que funcionen de manera óptima. Entonces, estas pruebas que hace el ADAC son las pruebas más exigentes, incluso en condiciones de temperatura que no se dan en los ciclos de homologación oficiales. Y los datos que han sacado con coches Euro 6D Temp son espectacularmente buenos para los vehículos diésel, hasta el punto que en el caso de algunos modelos superan a los vehículos de gasolina en emisiones de óxido de nitrógeno. Sí, estoy diciendo bien, superan a los coches de gasolina. ¿Esto cómo es posible? Bueno, pues es posible porque se ha avanzado muchísimo en el posttratamiento de los gases, de la emisión de los gases. Ya no solo lo que es el funcionamiento del motor, los ciclos de inyección y la gestión electrónica, sino también en el tratamiento de los gases de combustión, un problema que evidentemente los vehículos eléctricos no tienen. Mediciones muy dispares, pero en todo caso, todos los coches que se han medido hasta la fecha, ahí tenéis la lista de los coches que se han medido, os voy a pasar varias imágenes según voy hablando, han dado resultados muy buenos. Y resulta impresionante o espectacular conocer que en 3 casos concretos, uno es el BMW 520D y el otro es el Opel Astra 1.6 diésel, en las pruebas que ha hecho el ADAC, no han sido capaces de medir más allá de 1 miligramo por kilómetro de óxidos de nitrógeno. Tenéis que saber que según el mismo ADAC, los coches diésel más sucios que han probado en el pasado estaban en 1000 miligramos hasta 1000 miligramos por kilómetro de emisiones. De 1000 miligramos de emisiones hace 20 años hemos pasado a 1 miligramo en el caso del BMW 520D y en el caso del Opel Astra 1.6. Pero todavía hay un coche que lo hace mejor, un coche del que yo os he hablado anteriormente antes de que se hicieran las pruebas en este canal, que es el nuevo motor 220 CDI de Mercedes-Benz. El diésel de 4 cilindros de Mercedes-Benz que en su última evolución va a ir acoplado también a un vehículo híbrido y a un híbrido enchufable. Os dejé aquí como deberes para mí hablar de este motor en una entrada, todavía no lo he hecho, me vais a permitir que lo haga en una entrada aproximadamente, aprovechando que este motor vuelve a ser noticia con estas cifras. Según las pruebas del ADAC, no han sido prácticamente capaces de medir ningunos óxidos de nitrógeno en este motor. Es decir, que está prácticamente libre de estas emisiones. ¿Magia? No, bueno, pues básicamente tecnología. Este coche y otros, como el del BMW, llevan doble sistema de reducción catalítica, por supuesto con urea. Por distintas formas de colocarlo en el motor, tamaño y tecnología de funcionamiento, alcanzan una temperatura de funcionamiento óptimo rapidísimo, de tal manera que el sistema de medición de emisiones en marcha, en funcionamiento, ha determinado que tiende a cero la emisión de óxido de nitrógeno. O sea que realmente, si se pone la industria del automóvil, sí son capaces
de hacerlo como se puede demostrar aquí. Y sin ir más lejos, ahora mismo las marcas se están preparando para el nuevo salto, para el nuevo ciclo que tienen que superar, que es el ciclo EVAP. Algo de lo que yo también os he hablado en este canal. Yo os hablé en este canal de una categoría en Estados Unidos, los PC, vehículos americanos que tenían emisiones cero parciales, es decir, que no emitían nada por el tubo de escape ni por el motor, aparte de CO2. Eso es perfectamente conseguible con un motor de gasolina y con un motor diésel. Para eso hay que tener los sistemas de posttratamiento de los gases de escape adecuados. En el gasolina es un poco más fácil de conseguirlo que en el diésel, y por otra parte el motor tiene que estar sellado para que cuando esté apagado no haya emisiones que ocurren cuando el motor aún está caliente por tanto el tubo de escape como por algunas ranuras y juntas del motor. Entonces, este nuevo ciclo EVAP que las marcas tienen que superar ahora próximamente van a eso, a que cuando apagamos el coche, durante las horas siguientes no haya ninguna pérdida de los vapores de la gasolina o del gasoil o gases de escape tóxicos que siguen saliendo de los tubos de escape cuando el coche está apagado. En eso están trabajando ahora la industria como el siguiente paso adelante. Y con esto de nuevo se demuestra que tecnológicamente es posible hacer motores de combustión muy limpios o prácticamente que solo emitan CO2. Como datos diré también que las mediciones de óxidos de nitrógeno con este ciclo de homologación Euro 6 de TEMP no pueden pasar en el laboratorio de 80 miligramos por kilómetro, y en carretera se permite llegar a los 168 miligramos por kilómetro. Hasta 168 pueden llegar. Todos los coches han pasado con holgura, salvo el Honda, esta prueba, que ha quedado un poquito más justo, pero en definitiva todos cumplen con los mínimos parámetros para la homologación. Esta diferencia entre laboratorio y conducción real es justamente por los distintos parámetros que juegan en la conducción real, como pueden ser la temperatura, la presión atmosférica, el hecho de que se puede acelerar más a fondo, más tiempo, y sobre todo también que los sistemas de medición móviles no son tan precisos como los de laboratorio, pero son necesarios. Así que, como podéis ver, el asunto de los óxidos de nitrógeno tecnológicamente está resuelto. Lógicamente esto tiene un sobrecoste, ya veis que no necesariamente tienen que ser marcas premium. Opel también lo ha conseguido, el resto de marcas consiguen resultados muy buenos, y ahora lo que hace falta es que todo esto se traslade a la industria, se aplique y se practique. Pero con esto la conclusión es que el problema real del diésel lo tenemos con los vehículos antiguos, y en tanto en cuanto no los quitemos de la circulación no vamos a resolver, sea mayor o sea menor, el problema de la contaminación en las carreteras españolas y específicamente en las ciudades, en el centro de las ciudades, que es a donde mayor concentración de coches hay, y por lo tanto más problemas, entre comillas, con los gases dentro del país, como digo, que es más saludable según distintos ratios y distintas mediciones de calidad de vida, entre las que se incluye, por cierto, la longevidad, la esperanza de vida, que España ahora mismo es número 1 mundial junto con Japón. Y por último, queridos amigos y amigas, os voy a leer íntegramente la carta de los neumólogos alemanes para que sepáis de primera mano qué es lo que cuentan. Como digo, tenéis el enlace de nuevo en la descripción. La página es Desde el Exilio, la que ha traducido este artículo, y también el enlace al texto original por si alguien lee alemán o quiere traducirlo. Allá va. Toma de posición sobre los peligros para la salud derivados de la contaminación medioambiental del aire, en particular de las micropartículas y los compuestos de nitrógeno, NOx. Según los datos de la OMS y la UE, la esperanza de vida en Alemania se reduce debido a la contaminación del aire en unos 10 meses. Si tomásemos además el estudio actual encargado por la Agencia Federal de Medio Ambiente para el óxido de nitrógeno, ese número aumentaría. De esta manera, extrapolando los datos a la población actual y a la edad media de la misma, los científicos y la Agencia Federal de Medio Ambiente debería considerar entre 6.000 y 13.000 fallecimientos por óxido de nitrógeno y 60.000 a 80.000 muertes adicionales por micropartículas. Esto al año. Aproximadamente el mismo número de personas mueren cada año en Alemania por cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, relacionados con el humo del cigarrillo. Los neumólogos ven en sus consultas estas muertes por EPOC y cáncer de pulmón diariamente. Sin embargo, incluso tras una cuidadosa y minuciosa amnesis, en alemán, indica el autor que ha hecho la traducción, este concepto se incluye en la elaboración de un historial médico detallado, no vemos nunca estos fallecimientos asociados a las micropartículas y al óxido de nitrógeno. Dada la alta mortalidad, este fenómeno debería al menos atraer la atención como un factor asociativo en las enfermedades pulmonares. Es muy probable que los datos científicos que conducen a estos números de muertes aparentemente altos contengan un error sistemático. Un análisis más detallado de los datos muestra que se han interpretado de manera extremadamente unilateral, siempre con el objetivo de mostrar la toxicidad de las micropartículas y los óxidos de nitrógeno. Otras interpretaciones de los datos son posibles, si no, mucho más probables. 1. Correlación y causalidad.
Muchos estudios de contaminación del aire se basan en datos epidemiológicos con un patrón similar, en su mayoría estudios de cohortes. Se comparan diferentes regiones con diferentes niveles de contaminación por micropartículas u óxidos de nitrógeno. Uno encuentra de forma más o menos regular un aumento muy pequeño del riesgo en áreas contaminadas con micropartículas, generalmente en un pequeño porcentaje. A partir de esta correlación se sugiere falsamente una causalidad, aunque existen explicaciones mucho más obvias para las diferencias observadas. Las correlaciones solo sirven como hipótesis, nunca son confirmatorias. 2. Factores de error, confounder. La incidencia de la enfermedad y la esperanza de vida están determinadas por muchos factores, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la actividad física, la atención médica, el consumo de drogas, etc. Todos estos factores suelen ser 100 veces más relevantes en el aumento del riesgo de contraer una enfermedad de las vías respiratorias, se refiere, que la contaminación del aire de los estudios de cohortes. Además, la distribución de las perturbaciones entre los diferentes grupos suele ser muy diferente. Por lo tanto, la metodología científica no permite el llamado ajuste de confounder en los estudios realizados mediante cuestionarios. Además, el estilo de vida y la conciencia de la salud no se pueden registrar, aunque afectan significativamente a la mortalidad. Es obvio y también demostrado por los estudios que la forma de vida difiere significativamente entre las diferentes regiones estudiadas. 3. Umbral y patrones de toxicidad. Muchos de los estudios epidemiológicos sobre la contaminación del aire no muestran ningún umbral. Esto se suele interpretar en los estudios en el sentido de que se trata de un riesgo particularmente alto. Sin embargo, todo tóxico, incluso el más fuerte, tiene una dosis umbral. Por lo tanto, es mucho más plausible que todos estos estudios midan un sesgo constante, porque tales perturbaciones generalmente no tienen umbral. La diferencia entre el estilo de vida de las personas que viven en áreas contaminadas con micropartículas, industriales, urbanas, respecto al estilo de vida de quienes viven en las áreas menos contaminadas, el mundo rural, explicaría fácilmente y por sí misma esta falta de umbral, porque los cambios en el estilo de vida se producen de manera continua. Los estudios epidemiológicos también muestran que los materiales particulados y los óxidos de nitrógeno deberían conducir a más de 2 docenas de enfermedades diferentes, que afectan a casi todos los campos de la medicina. Pero si la contaminación del aire fuera tan peligrosa, tendría que generar un patrón típico de envenenamiento, como es más o menos propio de cualquier veneno. La ausencia total de este patrón habla contra su peligrosidad y en favor de la existencia de factores perturbadores, los confounders de más arriba, es decir, los confundidores. Además, no existen hipótesis fisiopatológicas plausibles sobre cómo se supone que la contaminación del aire causa estas diferentes enfermedades. 4. Falsificación. Sin embargo, el argumento más fuerte en contra de la evaluación extremadamente unilateral de los estudios es una peculiaridad que existe solo con las micropartículas y con los óxidos de nitrógeno. Normalmente uno tendría que llevar a cabo un estudio de exposición en humanos con dosis más altas y más bajas para asegurar el rango del umbral. Esto no es éticamente justificable. Por cierto, paréntesis, aquí se me ocurre que podrían estudiar a los mecánicos veteranos o jubilados ya que se han pasado toda la vida dentro de un taller trabajando con coches sin ningún tipo de sistemas de extracción de gases de escape del tubo de escape directamente. Para las micropartículas y el óxido de nitrógeno la situación es diferente, ya que los fumadores inhalan voluntariamente dosis extremadamente altas de ambos, por lo que se presentan como voluntarios perfectos para participar en un enorme estudio de exposición. La concentración de partículas en la corriente principal del humo de un cigarrillo alcanza de los 100 a los 500 gramos por metro cúbico y por lo tanto es hasta 1.000.000 de veces mayor que el valor límite de las ciudades alemanas respecto a la contaminación ambiental. Con los óxidos de nitrógeno se alcanza hasta 1 gramo por metro cúbico. Mediante estudios de deposición se puede calcular la dosis inhalada por los fumadores y compararla con la que inhalan las personas sanas en las condiciones establecidas por el valor límite legal. Veríamos cómo los fumadores, si fuman un paquete al día, alcanzan en menos de 2 meses la misma dosis de micropartículas que alcanzaría un fumador durante 80 años de vida. Para los óxidos de nitrógeno las diferencias son similares, aunque un poco menores. Aquí hablaba del nitrógeno. Además, el humo de un cigarrillo es varias órdenes de magnitud más tóxico que la contaminación del aire. Fumar reduce la esperanza de vida en alrededor de 10 años, cuando se fuma durante 40 o 50 años un paquete al día. Suponer que la contaminación del aire es un riesgo similar y genera un elevado número de muertes supondría también que la mayoría de los fumadores tendrían que morir después de unos cuantos meses, lo cual no es obviamente cierto. Las críticas presentadas aquí pueden ser sorprendentes, dada la gran cantidad de información sobre el peligro de las micropartículas y los óxidos de nitrógeno que encontramos en las revistas de publicación, los medios de comunicación y las declaraciones públicas desde el Estado.
Toda esta información proviene esencialmente de la misma fuente, refiriéndose al mismo contenido que se critica anteriormente. Por supuesto que el objetivo de los autores es también promover medidas de prevención de la contaminación. Sin embargo, actualmente no ven ninguna justificación científica para los límites actuales de micropartículas y de óxidos de nitrógeno. Por lo tanto, piden una reevaluación de los estudios científicos realizados por investigadores independientes. Los puntos de crítica mencionados anteriormente son tan serios que, en nombre del principio según el cual un bien de mayor valor legalmente protegido es preferible a uno de menor valor en el caso de un conflicto, deberían incluso suspenderse las disposiciones legales para los valores límites actuales. Este artículo está destinado como herramienta que sirva para objetivizar la discusión. Por supuesto, no se disculpa la manipulación irresponsable de partes de la industria automotriz en relación con las emisiones contaminantes. Estaremos encantados de proporcionar cada una de las declaraciones individuales más cerca de la literatura. Bueno, pues hasta aquí esta es la carta de los neumólogos alemanes acerca de las micropartículas y los dichosos óxidos de nitrógeno. Es básicamente que se estudie mejor, que se analice mejor y que haya básicamente sistemas y métodos, pruebas que puedan determinar cuánto afecta realmente a la contaminación en la salud de las personas, cosa que según ellos ahora mismo no es correcto y no se está haciendo bien, no existe esa información y por lo tanto las decisiones que se están tomando no se sabe si son apropiadas o no a las consecuencias que podría tener en el caso de que se hiciera una medición correcta. Nada más amigos, espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima entrada. Hasta luego.